Hola chicos, espero que estén bien, espero que estén haciendo la cuarentena en sus casas, disfrutando de su familia. Quería hacerles este videito para que vayan viendo que nos vamos a seguir manejando de manera virtual. Tenemos cuarentena obligatoria hasta el 13 y después no sé cuándo van a empezar las clases, no sé si van a adelantar las vacaciones de invierno. Pero bueno, vamos a seguir manejando de manera virtual. Yo les voy a seguir mandando actividades. Vamos a seguir viendo algo de EducaPlay, que están buenas las actividades, son didácticas. Hay completar la frase, crucigramas, sopa de letras y algún cuestionario también. Veremos la manera de evaluar con prácticos. El Classroom se puede evaluar en cierta hora que estén en línea, pero va a ser medio complicado. Eso lo podríamos hacer cuando volvamos a clase presencial. Eh, el tema de si alguno no puede entrar a la plataforma, saben, me pueden mandar un mail, no tengan duda en consultarme. Tengo muchos alumnos y se me complica también porque tengo varios cursos de contestarle a todos, pero si a alguno se le complica, está en una casa que no tenga internet, da algo y quiere hacer del celu, le avisan a sus padres o a la directora y les doy mi número y me mandan las actividades al WhatsApp. No tengo ningún drama. Bueno, el tema que estuvimos viendo es Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, tema que ya lo habíamos visto a algo en cuarto del año pasado, y ahora hicimos un poquito más en profundidad, si se quiere, para que vayan viendo lo que fueron las consecuencias, para retomar un poco la Segunda Guerra Mundial. La idea es que veamos un poquito más, que refresquemos la memoria de la Segunda Guerra Mundial y que pasemos a la Guerra Fría. Y después quiero que ahora veamos la Guerra Fría, obviamente el conflicto europeo, pero irlo viendo más detenidamente por fases y no tan general como el año pasado. Sabemos que empezó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, terminó con la caída del muro de Berlín, pero la idea es que por ahí pensemos un poquito y ahora que estamos justamente con este conflicto de la peste, todo, y se salen a decir varios medios, varios presidentes y líderes, como que la Guerra Fría no terminó y que este virus se hizo a propósito y bueno, pero vamos a ir un poquito más atrás, vamos a arrancar seguramente con el conflicto, uno de los primeros, con la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo. Y a la vez vamos a tratar la Revolución Cubana. Ir tratando escenario por escenario de la Guerra Fría. Y después volver a la historia argentina, a los golpes de Estado. Y ver cómo la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría van influyendo en nuestro país. Porque todo lo que va pasando en Europa repercute unos años después en nuestro país. Eso lo sabemos bien. La idea es ir, después de esto, también ver un poquito de lo que fue Chernobyl y que investiguemos, que abramos un poquito la cabeza y digamos, esto pasó en Chernobyl, realmente, una vez que lo estudiamos, digamos, no sé si este reactor explotó por accidente, porque justamente el enemigo de Estados Unidos era Grecia, era Rusia, y se puede decir que capaz que fue a propósito ese accidente, no fue tan accidente, bueno, con el tema del coronavirus, por ejemplo, decir, che, bueno, el muro de Berlín cayó en 1990 y pico, pero ¿habrá terminado la Guerra Fría ahí? ¿O habrá caído el enemigo, la Unión Soviética, el enemigo del capitalismo? Ajá, capaz que ahora el enemigo es otro, capaz que es China, pero que ya no es comunista China, porque sabemos bien que los chinos hoy en día tienen una economía muy avanzada y todos los productos que se hacen originales en su país, ellos los copian y capaz que lo hacen mejor. Entonces, no sabemos si la Guerra Fría sigue y ahora tiene otros frentes. O surgieron otras potencias y el capitalismo entra en crisis. Ya vimos lo que fue una crisis del capitalismo, que fue en 1929, que fue por sobreproducción, que cayó la bolsa, también le dio ascenso a los fascismos, eso, y que ahí cae la economía monetaria, dijimos, recordemos la economía monetaria, la economía de mercado, que la manejaban la oferta y la demanda. De 1929, digamos, hagamos un contexto, llegando a la Segunda Guerra Mundial, surgen los gobiernos populistas con una economía keynesiana de bienestar, donde el Estado tiene que intervenir para regular la economía. Así que la idea es que vayamos viendo paralelamente el periodo europeo de Guerra Fría, europeo digamos, mundial de Guerra Fría, y nuestra historia argentina también, ir viendo. Ahora, ya tenemos en claro lo que es la Segunda Guerra Mundial, ahora vamos a ir a pasar a la Guerra Fría, pero más en profundidad. Vamos a los primeros momentos ahora, como le dije.
la crisis de los misiles en Cuba, podemos empezar, ahora voy a ir viendo yo, antes de subirle los archivos y el material y los links, y la Revolución Cubana, que no vimos casi nada de eso el año pasado. Entonces vamos a entrar un poquito en lo que fueron los países comunistas. Recordemos Rusia, China y Cuba. Después vamos a llegar también al conflicto de la guerra de Vietnam, que es uno de los últimos escenarios. La guerra de Afganistán también. Recordemos que la Guerra Fría fue un conflicto ideológico estratégico, porque se tenía miedo a las bombas nucleares. Y justamente hoy en día podemos llegar a pensar que se inventó este virus. ¿Por qué? Porque una guerra ya es imposible ahora con las armas nucleares que hay. Y entonces, capaz que el capitalismo necesitaba replantearse algunas cosas, legitimarse, e inventó esto. O capaz que China, justamente, recordemos que donde surge este virus es en Hong Kong, en teoría, y Hong Kong era una colonia inglesa, que fue devuelta por los ingleses hace un tiempo. Y de ahí salen todas las rutas para lo que es la parte de Asia ahí. Y justamente ahí en esos mercados donde venden los animales, todo, que ellos sacan animales vivos y los carnean ahí en el acto cuando lo van a comprar, porque dice que si no, la carne conservada pierde nutrientes, ahí donde nace el virus, son todas las rutas. Y justamente dejaron salir varios habitantes antes de la propagación de este virus, que eran como cerca de 400.000. Recordemos que Hong Kong tiene millones y millones de habitantes. Y bueno, y después se cerraron las fronteras. Entonces por ahí decimos, ¿no fue un propósito de Estados Unidos esto? ¿Para qué? ¿Para negocios en los laboratorios? ¿O fue propósito de China, a propósito para echarle la culpa a Estados Unidos o para frenar la sobrepoblación que tienen y hacerle la guerra al capitalismo? Bueno, esas cosas así quiero que vayamos replanteándonos. Yo ya lo hablé con el profe Adriano y nos vamos a ir manejando así. El otro quinto también ya vio las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y va a largar con Guerra Fría. Nosotros recordemos que Guerra Fría lo vimos en general el año pasado. Y vimos en general los golpes de Estado también en Argentina. Ahora vamos a ir escenario por escenario de la Guerra Fría. Y vamos a ir pensando, haciendo trabajitos y viendo las consecuencias de Europa en nuestro continente. Bueno, espero que estén bien, que no estén tanto con el celular, con la compu, que hagan un poco de deporte, que entrenen en sus casas, que estén con su familia y bueno, aguantemos unos días más. Yo sé que es difícil porque es lindo salir a hacer deporte, a divertirse con los amigos, pero bueno, hay que aguantar un poquito más. La llevamos bastante bien, por suerte. Hay otros países que están mucho peor. Que estén bien. Saludos.